La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Los falsos profetas pretenden traer un mensaje especial de Dios para los que los oyen, pero en realidad lo único que buscan es enriquecerse a costa de los incautos, a los que engañan con sus falsos mensajes de Dios. Por eso, la condenación y perdición de estos engañadores es inevitable. Amén. Septiembre, mes de la Biblia. ¿Por qué en Hispanoamérica se celebra en septiembre el mes de la Biblia? En la provincia de Sevilla, cerca de Reina, en España, nace en 1520 Casiodoro, de Reina. Siendo un niño,
ingresa al monasterio de San Isidro en 1530. Este monasterio se caracterizaba por una férrea disciplina asceta y de laceración. Cuando los aires de la Reforma comenzaron a soplar en España, este convento también fue afectado. El maestro o jefe del monasterio, llamado Blanco por su cabello, instó a todos los estudiantes a estudiar la Biblia. A esto hay que agregar la labor de Julián Hernández o Julianillo, que traía libros reformados o protestantes de contrabando desde Ginebra, Suiza o Alemania. Muy pronto se enteró el Tribunal de la Inquisición de las acciones de Julianillo y el convento de San Isidro, condenándolos por ser luteranos. Esto obligó a más de 22 de sus integrantes a huir, especialmente Ginebra. Sin embargo, no todos lograron el propósito. Varios de ellos fueron quemados vivos. Entre los que huyeron estaban dos hombres que harían noticia: Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina se propuso traducir la Biblia al español. A pesar de deambular por varios países del viejo continente huyendo del brazo armado de Roma, en la traducción usó la Vulgata latina de Fray Jerónimo, más algunos manuscritos del hebreo, arameo y griego. Según su testimonio personal, demoró 9 años consecutivos sin parar en su obra. Cuando tenía listo su trabajo, junto con la donación que le hizo Juan Pérez de Pineda, la traducción del Nuevo Testamento, más la cantidad de dinero para realizar esta obra, Casiodoro de Reina entregó la traducción y el dinero a un editor. Pero lamentablemente este editor enfermó y murió, y le declararon en quiebra. Así peligró la obra de Casiodoro. Más tarde conoció a otro editor, y este sí hizo posible la publicación que se llamaría la Biblia del Oso, por tener en sus tapas un oso en un árbol hueco. Alrededor vuelan abejas que llevan la miel de una Biblia abierta hasta el agujero. El oso, parado en el árbol, trata de robar la miel, pero sin embargo un enorme martillo de madera cuelga sobre su cabeza. La publicación de esta Biblia se realizó en septiembre de 1569. Cipriano de Valera, nacido en 1531, compañero de Casiodoro en el monasterio y en el exilio, Ginebra fue la ciudad que cobijó a 10 de estos eruditos españoles, entre los cuales estaba Cipriano, procedente de la provincia de Badajoz y del poblado de Valera la Vieja. Estudió dialéctica y filosofía 6 años en la Academia de Sevilla. Codiscípulo de Benito Arias Montano, el editor de la Políglota de Amberes. Cipriano hizo suyo muchos de los libros que trajo Julián Hernández al monasterio. También recibió la influencia reformada de Constantino Ponce de la Fuente, Juan Gil y de Juan Pérez de Pineda. En 1557, huyendo de la Inquisición, se radicó en Ginebra. El 10 de octubre de 1558 fue nombrado ciudadano ginebrino. En febrero de 1560, la Universidad de Cambridge revalidó sus estudios de Sevilla con el grado de bachiller. En 1563 recibió el título de máster y fue hecho compañero del Magdalen College. En 1566 se incorporó como profesor de la Universidad de Oxford en Londres. Su trabajo literario fue variado: traducciones de textos a su idioma materno, adaptaciones y revisiones,
Sus obras más sobresalientes son la revisión de la Biblia que publicó Casiodoro en 1569. Cipriano cotejó con manuscritos de hebreo, griego y actualizó el idioma de Cervantes. Su obra conoció la luz y se publica en septiembre, pero de 1602, en Ámsterdam, Holanda, sobresaliendo su trabajo que hasta ahora, hasta el insigne escritor e historiador católico Marcelino Menéndez y Pelayo la elogió. Para el habla hispana, siempre el mes de septiembre será el mes de la Biblia, porque sus dos más importantes versiones se editaron justamente en este mes. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Escuchemos un mensaje de la palabra de Dios. Un saludo cordial y fraterno a cada uno de ustedes y a su familia, deseando que puedan estar bien en la gracia del Señor. Quiero leer en este momento un texto bíblico contenido en 1 Timoteo, capítulo 6. Voy a leer del versículo 17 al 19, que dice lo siguiente: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen o compartan, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Siendo ricos para con Dios. No hay ninguna duda de que vivimos en un mundo extremadamente materialista. Y es tanto el poder de esta filosofía materialista que se dice: tanto tú tienes, tanto vales. Esta pandemia que estamos viviendo está dejando graves consecuencias, especialmente en lo material. Y esto es algo que nos está afectando de alguna manera y acercándonos a aquel túnel de la ansiedad y de la angustia en muchos casos. Dios nos advierte en estos pasajes, y especialmente en este capítulo, sobre el materialismo y sobre las riquezas, y nos recuerda que a pesar de las angustias y de las necesidades circunstanciales de este momento, no debemos congojarnos ni estar en ansiedad, sino que debemos aprender como cristianos a confiar en Dios y a depender de Él. Conocemos muy bien el llamado que nos hace el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, allí en Mateo 6. Voy a leer algunos versículos comenzando del 19.
Dice allí el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Más haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No os congojéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles o los no cristianos buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que habéis menester o que necesitáis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Dios nos llama aquí a través de esta escritura y muchas otras, nos llama a no angustiarnos y a no confiar, no en nosotros, sino a confiar en su provisión amorosa. Nos llama a cuidarnos del amor al dinero, del amor al trabajo y aún del amor a la comodidad. Aunque esto no es malo en sí mismo, pero la imprudencia de perseguir esto como meta, como fin de la vida, puede finalmente costarnos muy caro. En estos versículos que he tomado como base, nos llama a tener una posición bíblica y correcta hacia los bienes materiales, tan escasos y tan necesarios en estos tiempos que estamos viviendo. Recuerdo lo que dice Pablo, 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Se nos llama a ser ricos aquí para con Dios. Primero, para ser ricos para con Dios, primeramente debemos cuidarnos del peligro del amor a la riqueza, de amar la riqueza. Debemos guardarnos en la advertencia de Pablo aquí del orgullo. Por eso es que él dice allí, primera frase: a los ricos de este siglo manda. Este es un mandato de Dios para su pueblo. Y Pablo advierte en 1 Timoteo 6, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Que no sean altivos, dice allí, como hoy, muchos arrogantes, o como decimos en buen chileno, agrandados, que piensan que son mejores que los demás simplemente por su dinero. El orgullo es un problema en todos, pero especialmente para aquellos que son ricos, aunque también, por supuesto, hay pobres muy orgullosos. El arrogante cierra la puerta finalmente a la generosidad. Pero Pablo da la actitud correcta. En 1 Corintios 4:7 dice allí: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es Dios quien nos ha dado todo lo que tenemos. Nos recuerda allí 1 Crónicas 29, texto 11 en adelante: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Si queremos ser ricos para con Dios, revisemos y juzguemos nuestro propio orgullo y nuestra autosuficiencia. Cuidarnos, se nos llama aquí, a cuidarnos, para no confiar en las riquezas, sino aprender a confiar en Dios. Dice Pablo: ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo. Misma advertencia que esto se nos hace en muchos otros lugares. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas, porque pertenecen solo a este mundo que pasa. Llegará el día en que nada de lo ganado tendrá valor. Tendremos que dejar todo. Dice Pablo ahí en versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Dice Salomón, Proverbios 23, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque hacersean alas, como alas de águilas, y volarán al cielo. Dice también Salomón en Eclesiastés 5, del 10 en adelante: el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas
de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Y de qué le aprovechó trabajar al viento? Así que la única forma de ser ricos en Dios, claramente, es creyendo en Cristo, creyendo en Él. Es tener a Cristo como el Salvador. Ser ricos para con Dios es hacer de Dios nuestra meta, nuestro propósito, nuestra esperanza y aún nuestra satisfacción. Pero claramente, Dios bendice a sus hijos, bendice a su pueblo. Como dice aquí el texto 17, nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Qué amoroso y bondadoso es Dios. Mateo 6:33 dice allí Cristo, que quienes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Ha prometido darnos lo que necesitamos, pero también muchas veces Dios nos da no solo lo que necesitamos, también nos da lo que deseamos, lo que anhelamos. Dios es bondadoso y nunca Él va a desamparar a su pueblo y a sus hijos, no importa las circunstancias o en los tiempos en que estemos viviendo. Así que, hermanos, aprendamos a vivir con un santo contentamiento, como Pablo escribe y como él mismo se pone de ejemplo en Filipenses 4, texto 11 en adelante. He aprendido a contentarme con lo que tengo, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Job también es un buen ejemplo, tenía su esperanza en Dios. Por eso es que en su experiencia tan dura, como lo dice ahí el capítulo 1, versículo 21 y 22, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún Salomón, allí en Proverbios 30 dice, versículo 8 y 9, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester, no sea que me harte y te niegue, y que diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que, hermanos, vivamos el día de hoy con un santo contentamiento. Y además vivamos con sensatas expectativas, con prudentes y correctas expectativas. El amor a las riquezas termina siendo una trampa, como nos advierte Pablo aquí, versículo 9 en adelante. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo o trampa, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice ahí Salomón en Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Escribió Albert Schweitzer y dijo, si usted tiene algo que no puede vivir sin ello, no lo posea, porque ello ya lo posee a usted. Así que, hermanos, guardémonos del peligro de las riquezas, del amor a la riqueza, no de la riqueza, sino del amor a la riqueza. Segundo, para ser ricos para con Dios, debemos ser ricos además en buenas obras, como aquí Pablo nos aconseja. Que hagamos bien, dice aquí el versículo 18, o como agrega en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien. Así que usemos los recursos para hacer bien, para compartir, especialmente en estos tiempos de necesidad. ¿Cuántas oportunidades tenemos los cristianos para hacer bien, para compartir, para llevar la palabra del Señor, para llevar un mensaje de aliento, para llevar algo en nuestras manos y compartir con aquel que está padeciendo necesidad? Y por supuesto recordando aquella ley que nos enseña la palabra del Señor, comenzando con esta caridad, con esta dádiva, por los de casa, y así seguir, ¿cierto?, hasta el mundo entero. Alguien dijo, lo que me guardo lo pierdo, lo que doy lo tengo. Salomón agrega, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, más vienen a pobreza. Así que la generosidad es una bendición. Por eso es que Pablo recomienda que sean ricos en buenas obras. Pablo deja claro que nadie se salva por las buenas obras, pero si somos salvos, las obras lo demuestran nuestra vida de salvado, demuestran nuestra comunión y relación con el Señor, demuestran nuestra gratitud hacia Dios.
Y hoy es tiempo para que nuestra vida cristiana dé evidencias en buenas obras por una gratitud al Señor, siendo generosos para con Dios, con su obra, siendo generosos para aquellas almas y personas que están hoy día también en necesidad. Para ser ricos para con Dios, debemos en tercer lugar ser generosos y estar dispuestos a compartir, como dice aquí el versículo 18. Que sean dadivosos, generosos en dar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido generoso. Ha sido generoso en su Hijo. Dice ahí Romanos 8:32, que el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sabemos que la riqueza no es un pecado, pero sí es una gran responsabilidad, porque no solo se enfoca en uno, en las necesidades propias, sino que además también el que tiene recursos también debe enfocarse en los demás, porque como dice la Escritura, es más bienaventurado el dar que el recibir. Así que cuando Dios nos bendice más con bienes, nos está diciendo que Él quiere que demos más también. Así que quien no es generoso es porque no está confiando en Dios, es porque no tiene gratitud al Señor. Pablo además recomienda aquí que con facilidad comuniquen, contribuyan o compartan. Sabemos que nos cuesta compartir, porque muchas veces nos creemos dueños de los recursos que son de Dios. Nos dejamos además atrapar por el consumismo, por el materialismo y por el egoísmo e individualismo contemporáneo de este mundo actual. Gastamos el dinero que no tenemos muchas veces en cosas vanas que no estamos necesitando. Debemos dar, hermanos, con facilidad, dice Pablo. Como dice la Escritura 1 Corintios 16, dar lo que por la bondad de Dios pudiere. O como dice también el resto del pasaje, como propuso en su corazón. Nos recuerda Pablo en Hebreos 13. Y de hacer el bien y de la comunicación o del compartir, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y último, para ser ricos en Dios, hermanos, debemos centrarnos en la realidad de la eternidad y de los bienes espirituales y de los bienes, ¿cierto?, no temporales, sino los bienes permanentes y celestiales. Dice ahí el pasaje, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Yo pregunto, ¿queremos guardar tesoros seguros para el futuro? ¿Queremos tener un futuro asegurado económico? ¿Queremos tener de verdad, hermanos, algo seguro en la vida? Entonces, pon tu dinero donde ni polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Solo lo que se invierte en el reino de Dios es lo que finalmente permanecerá. Que echen mano de la vida eterna, dice Pablo. Ese es el llamado. Que echemos mano de la vida eterna. Que cada alma eche mano de la vida eterna. Que seamos ricos en Dios. Y juntemos riquezas en el cielo. En nuestra comunión con Dios. En una vida que honre al Señor y que glorifique su nombre. En una vida que certifique de Él. Y preguntémonos ahora. En medio de esta adversidad que estamos viviendo. ¿Reconoce que lo que usted tiene, Dios se lo ha dado? ¿Está, estimado hermano, usted honrando a Dios con esos bienes y recursos que Dios le ha dado bondadosamente? ¿Tiene usted la seguridad de que Dios le va a dar lo que su hogar necesita ahora? ¿Está usted siendo generoso y agradecido con lo que Dios le ha dado? Sin duda, hermanos, hoy es una preciosa oportunidad para compartir, para atesorar buen fundamento. Una preciosa oportunidad para agradecer a Dios y para compartir con su obra y con los necesitados de aquello que Dios bondadosamente nos ha dado y la promesa preciosa de que vamos a tener lo que usted y yo necesitemos. Así que seamos ricos para con Dios, cuidémonos de los peligros de la riqueza, seamos ricos en buenas obras, seamos generosos y estemos dispuestos a compartir y centremos nuestra vida en la realidad de la eternidad. ¿Y tú qué escuchas? Posiblemente lo único que buscas y lo único que tiene sentido para ti probablemente sean los tesoros terrenales de este mundo. Bueno, Dios te está llamando a buscarlo a Él como el máximo bien, como el máximo tesoro. Porque ¿de qué sirve ganar este mundo y perder tu alma? Ven a Jesucristo. Él dará abundantemente para tu alma y también dará para tu cuerpo.
Que el Señor nos bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.